Bien, señores, hemos llegado al punto. Claro, el punto todos los miércoles y nos encontramos aquí en compañía de Marino Ramírez y Domingo Batista. Y naturalmente siempre saludamos a Félix Reina, saludamos a todos los Lorena y a todos los que hacen posible y que son parte de este personal del punto. Hoy no están ni Félix, ni Marino, ni Domingo, pero está Tito Olivo, hombre de apellido sonoro de la parte noroestana, porque es precisamente descendiente familiar del orgullo beisbolístico de este país, que digo yo, y estoy hablando con Franklin, una serie de deportistas, con el fin de que a Osvaldo Vigil se haga el monumento más grande, un monumento más grande que Fray Antón de Montesinos se le debe hacer aquí a Osvaldo Vigil. Pero ¿qué pasa? Que ni siquiera Tito me apoya en eso, los montecristeños, Juan Marichal, bueno, y hay muchos peloteros que están calladitos, que fueron originalmente de Montecristi, y así pues creo que no se pierde, se gana con hacer verdaderamente un monumento. Es más, un salón de la fama. La República Dominicana tiene casi 1000 peloteros que han pasado por grandes ligas y a nadie se le ocurre coger una finca de esas que tienen por ahí, mala vida incluso, o bien a vida, y hacer un monumento, hacer un parque de peloteros de la República Dominicana, una especie de salón de la fama con todos los que hayan llegado a las grandes ligas. Usted llevarlo allí sería una cosa extraordinaria. Voy a ver si encuentro un brujo que me da los números para sacarme un loto para hacer ese proyecto. Ojalá Tito me acompañe. Buenas noches, Tito. Buenas noches. Buenas noches, Marco, Tito. Y buenas noches contento, a los Tito. amigos televidentes. Y un saludo a nuestro hermano Félix Reina, a donde quiera que esté en este momento, allá en Caracas. Claro. Mira, me le va a llevar algo a Félix. Sí. Unos chicharroncitos de Montecristi. No, en Montecristi no hay chicharrones, lo que hay es chivo, recuérdate. O un chivito, le llaman un chivito salado, un saladito de chivo, ¿verdad? Tú sabes que no tiene problemas fitosanitarios. Hay problemas. Ah, caramba. En España agarraron un dominicano. Con un chivo entero. No, con chicharrones, morcillitas en fraco. Y decían, ¿y qué es lo que es esto? Dulce. Una serie de productos que le gustan a los dominicanos. Bueno. Y él se los llevaba a sus familiares. Lo mandaron a parar. Eso lo vi yo en YouTube, que lo estaban ahí. Vamos a decirle a Félix que le manda, que el menorcito y los muchachos de aquí le están mandando un chivito contigo. ¿Qué parece? De ese salado, de la línea de ese salado, bien aplatadito. Tú hablabas del orégano, Osvaldo Vigil, que fue el primer pelotero. Y realmente... No hablemos mucho de deporte aquí porque todo es Franklin. Me gustaría hablar con Franklin. Pero, no, yo no voy a hablar de deporte porque yo... Lo único que he sido el liceísta. Bueno, yo después, cuando el Licey se retira del campeonato, ya hasta ahí llegué yo como deportista. Pero tú debías ser aguilucho. No, bueno, lo que pasa es que por un tema de familiaridad, Chichi y Guayubín, y eran primos, Guayubín, Chichi, Pantaleón, Blas, que eran los hermanos, eran primo hermano de mi papá. Y eran liceístas. Entonces, Guayubín y Chichi jugaron con el Licey, y Mircía, de que era sobrino, también jugó con el Licey. Pero el que incidía más en mí era Chichi, porque mi papá era el padrino del matrimonio de Chichi, y Chichi vivía en Manzanillo, y Chichi siempre andaba, me buscaba, inclusive cuando yo me meto en términos políticos, en los corecatos y la cosa en el 71, él fue a mi casa y me dijo, primo, lo vamos a firmar para que usted juegue con el Licey. Pero eso lo vamos a hacer en un programa deportivo. Y yo le dije, no, pero es que yo nunca he agarrado un guante y yo me voy para la universidad y se ve que el problema, uno quiere sacar a estos muchachos acá adelante y lo que quiere es que lo maten. Tranquilo, Tito. Hay algunas cosas, eso es muy importante. Yo quiero un día, pero tiene que ser con la presencia de Franklin aquí, para desarrollar un grito que yo tengo que comienza por Montecristi, que tú debes hacerme medio embajador de Montecristi, pero darme una medalla. Y de Manzanillo, embajador entero. Bueno, exactamente. Pero mira, Tito, hay un tema que yo lo quiero tratar contigo, aprovecharlo, porque
hoy día es urgente que una serie de diferencias que ya hacen más de medio siglo en términos comerciales en América, no en América, sino en lo que es específicamente la parte del Caribe antillano. El Caribe antillano, Tito, tiene una fluctuación entre el fija y los fluctuantes, más de 100 millones de habitantes. Sí. Porque tú tomas, solo entre Cuba, República Dominicana y Haití, hay más de 32 millones. Sí. Entonces, y tú agarras Venezuela y le metes... la parte que corresponde. No es que Venezuela entera es Caribe. Bueno. Colombia tiene una parte Caribe. Pero a los países, a esos países que de una manera u otra tienen vínculos geográficos, vamos a dejarlo. Vamos a centrarnos. Mi interés es centrarme solamente en los isleños. En lo que es el Caribe antillano. Caribe. Especialmente las insulares. En eso estamos hablando de más de 100 millones de personas. Bueno, no, las insulares no. Pues déjame ver Venezuela, República Dominicana tiene 10 millones y algo, Cuba tiene 11, Haití tiene 10, ahí van 30 y pico. 33 millones. Puerto Rico tiene 3. 36. Son 36. Entonces después los otros son de 40, 50 mil. Bueno, no. Jamaica tiene como 2 millones. Ajá. Entonces ya hay 30, pero después los otros ya es... No, y los fluctuantes y los turistas. Es que no, eso es otra 500, como dicen en Manzanillo. Cuando hablo de un consumo, sí, es de más de 100 millones de habitantes. Porque aquí hay... ¿cuántos millones de turistas visitan? 10 millones. Ahora 10 millones. 10 millones. Cuba debe andar como por 5 o 6. No sé cuánto anda. O 3. Vamos a suponer Puerto Rico debe tener 3 millones o 4 de... Redondéalo por 100 millones de gente que come. Bahamas tenía hace un tiempo 2 millones de turistas. Imagínate. Entonces lo que quiero significar, en tu caso como economista, es qué significan esos habitantes, los fijos y los visitantes en un comercio, que este comercio de una manera u otra, que cada día se torna interesante por lo que es el turismo de múltiples destinos por un lado, y por el otro lado, los conflictos de otros países que también son potencia turística, pero que incluso la República Dominicana está entre los 5 o 7 países de mayor flujo turístico. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Tito, para fomentar el comercio, para liberar una serie de trabas que hay, tanto en el orden fitosanitario, en el orden arancelario, etcétera? Arancelario más que fitosanitario, porque el problema de los fitosanitarios es que hay trabas que no se pueden liberar por el problema de plaga, que tú la puedes pasar de un país a otro y puede diezmar. Pero en el Caribe hay pocas que la plaga. Bueno, pero muchas veces vienen productos de otras naciones. Por ejemplo, hay países que pueden traer arroz de Vietnam y hay trocoderma. Entonces tú lo Pero el trocoderma lo hay, el arroz de Vietnam va a Estados Unidos también. Bueno, pero lo que pasa es que va, pero con muchos controles y muchas cuestiones, o sea... Bueno, sí, estamos de acuerdo a eso. Entonces lo que te digo es que eso va a ser difícil en términos fitosanitarios, pero sí en términos arancelarios, eso sí puede tener un trato especial. O sea, nosotros debiéramos hacer un acuerdo de libre comercio del Caribe y eliminar todas ¿Y por qué no se hace? No sé, hay situaciones que lo han impedido en el tiempo. Muchas veces política, otra vez... Quiero que piquemos, piquemos el diálogo de manera que aprovechemos este espacio. Mira, Tito, ahora mismo, en el día de hoy, ayer, 13 empresarios de alto nivel norteamericano estaban en Cuba, o están en Cuba, negociando, buscando negocios
en el área agroalimentaria. Sí. Inclusive Estados Unidos, los pollos, las partes de pollo, llegan del sur de la Florida a Cuba en venta. Pero Hace en muchos cantidad, años, en sí. grandes cantidades. No, eso no lo incluye el bloqueo, No. y arroz, frijoles, eso no lo incluye el bloqueo. Inclusive han hecho lobby para eso. Sí. Gobernadores, Ahora de la parte más recalcitrante, sí, exactamente. republicano. Sí. de Es más, te puedo Estados decir, Unidos. sí, de la parte más recalcitrante hacen negocio, pero lo hacen ellos. Sí, ellos. Sí. Entonces, hay que ver, de verdad, hay que buscar una forma que libere el comercio en el Caribe. Fíjate, yo te hablo del Caribe en el sentido general, porque no se puede. Los cubanos, por ejemplo, están pagando una terrible situación con los productos alimentarios. Pagan exorbitantes precios, productos todo por el bloqueo, Tito. Sí. No, y han perdido dinero también. Han perdido dinero del piratismo, del robo, del engaño, de todo eso. Las transferencias se pierden. Yo tuve un amigo que una vez le hicieron desde un banco de aquí, de República Dominicana, una transferencia de Cuba para acá. Y inclusive los cubanos le dijeron averigua, y él le averiguó con el banco y le dijeron no, lo puede hacer. Y cuando lo hicieron le confiscaron el dinero por el camino, o sea, por el problema del bloqueo económico. Y él iba a demandar el banco porque el banco le dijo que sí, que lo podía hacer con los ojos cerrados. Que eso Pero no se había... lo dijo de boca al banco, ¿verdad? No sé, pero él le estaba hablando... Vamos a aprovechar para decirle a la gente, a los dominicanos, a los cubanos y todo, que no hagan negocios verbales. No, lo que escrito está. Que escriban, y los bancos, déjame decirte ahora, conozco un banco, por lo menos conozco un banco, que hizo una transferencia. Y esa transferencia salió una transferencia fantasma. Y el banco ahora sencillamente se niega. O no se niega, no se está negando, pero le dice al cliente, dice, averigüe, presione usted. Pero quien tiene que presionar es el banco. El banco. Pero el banco es norteamericano y el perjudicado es cubano. Entonces, hay que buscar, insistir en que por lo menos, Tito, que se eliminen una serie de trabas en el área comercial. No, y yo te voy a decir, las relaciones de Cuba y República Dominicana fueron muy fluidas hasta la llegada de la dictadura de Trujillo. Recuérdate que Martí salió de Montecristi y todo lo que era la provincia de Oriente en Cuba lo controlaba la comercial exportadora e importadora de Juan Isidro Jiménez, que era hijo de Manuel Jiménez. Pero tú sabes una cosa. Era la Casa Jiménez, como se llamaba. Que casualmente Manuel Jiménez nació en Cuba. En Santiago de Cuba. Específicamente en Baracoa. Y fue presidente. Y fue presidente. Aquí. Y firmaba los decretos en una gallera. Sí, era gallero. Era gallero. Pero mira, es para que tú veas cómo la historia cubana y la República Dominicana se entrelazan. Bueno. Porque el primer internacionalista que hubo fue Atuey. Fue Atuey. Así es. Que fue de aquí a Cuba a decirle lo que estaban pasando ellos aquí con los españoles. Pero además, antes de Máximo Gómez fueron una cantidad de dominicanos. Claro. A luchar, y el Titán de Bronce, la mamá era de ahí, de Puerto Plata. Bueno, doña Mariana Grajales. Grajales. Pero la familia, la cantidad de gente, la familia, una parte de la familia del gran poeta Heredia, de origen dominicano. Sí, y el timonel del programa era Pichirilo. Era Pichirilo. Pero además de eso, Julio Antonio Mella, que era nieto de Ramón Matías Mella, y fue fundador del Partido Comunista. Matías Ramón Mella. Matías Ramón Mella. Y fue fundador del Partido Comunista Cubano. Claro. Que hay una historia importante. Él era un atleta, era un individuo Y cuando se produce la revolución del 17, ya por los años 20 y pico, un barco ruso que visitaba no lo dejaron entrar al puerto cubano. Y él se lanzó y nadó para ir nadó hasta el barco para ir a saludar
a las delegaciones, al barco ruso que había llegado, que había sido impedido de entrar a Cuba. Tú sabes que yo estuve en el lugar donde lo mataron a él en México. Ya. Ahí Sí, estuve fue yo. víctima de... Entonces, te decía, Tito, hay el comercio, incluso esos rones que tú ves, no voy a decir las marcas, todos tienen unas derivaciones de Cuba o viceversa. No, pero que puede... No, yo no- uno que está en Puerto no, Plata era la familia venía de Santiago de Cuba. claro. Entonces, la gente, incluso, había mucha gente que vivía especialmente en el Cibao y tenían su médico en Cuba, iban al médico en Mira, Santiago de Cuba. Mira, mi abuelo me contaba, mi abuelo Enrique, mi abuelo materno, Enrique Salazar, que de Montecristi, a finales de 1800, principios de 1900, antes de llegar la dictadura de Trujillo, ellos se montaban en un balandro y se iban a Cuba, a Santiago, era la provincia de Oriente, no se decía Sí, Santiago, claro, sí. era la provincia de Oriente. Ellos se iban y ahí tocaban, bailaban y tomaban. Y habían familias dominicanas que tenían negocio allá. Y de Santiago de Cuba venían en los balandros también a Montecristi y habían familias que le decían los cubanitos. Inclusive, el abuelo de Freddy Pérez Gómez, Freddy Pérez Gómez, era don Fino Gómez. Y se decía ya que, bueno, no es que se decía que don Fino era nieto de don Máximo, de Máximo Gómez, no don Máximo, del generalísimo Máximo Gómez, que lo había tenido ahí en Guantánamo. Y ellos tenían una familia, ellos iban de Montecristi a Cuba y volvían. Y esa familia todavía en Montecristi le dicen los cubanitos. Yo no sé si ustedes conocen a Freddy, que fue ministro de Obra Pública. Sí. Bueno, él está emparentado con ellos. Bueno, indudablemente que hemos dedicado esta parte para estimular que se abra, y hay mucha gente que desea que se abra definitivamente el comercio entre República Dominicana, Cuba y todas las Antillas. Yo creo que es un gesto importante, tanto comercial como social, económico, etcétera. Pero es tiempo de una pausa, Tito. Vamos a pausar y cuando regresemos hablaremos de otro tema interesante. Señor director.